Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pastor Mao. Esto es nuestro devocional a puerta cerrada en una temporada maravillosa, casi terminándola ya la temporada de generosidad, pidiéndole a Dios que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa en el tiempo indicado y con la palabra oportuna y que llene nuestro corazón de su paz y también de su dirección para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en que hay personas que llegan a tu vida y no son más que una gran bendición permanente, que te bendicen con sus palabras, con un consejo, con su compañía, con detalles de amor, etcétera. Como también hay momentos donde tú te conviertes en esa persona. Lo que sí podemos decir es que la generosidad nos convierte en una bendición para otros. Te voy a decir algo que sucedió en mi interior cuando tuve luz con respecto a la generosidad, que a propósito, la manera de experimentarla no fue cuando comencé a dar, sino a medida que iba recibiendo y me daba cuenta que recibía sin ningún interés. Es decir, las personas que me bendecían no lo hacían esperando nada a cambio. Ellos no sabían quién era yo, qué tenía, si podía o no podía regresarles o darles algo. Y por eso siempre me pregunté, ¿por qué lo hacen? Si el mundo del que yo venía, todo lo daba esperando algo a cambio. Donde yo vengo de un mundo donde nadie daba sin interés, aunque trataran de hacerlo ver así, pero no era genuino. Pero ahora llego a una comunidad donde me encuentro con personas que no me conocen y comienzan a abrirme las puertas de su confianza y aún sin saber quién era yo, si valía la pena o no entregarme algo. Y esa fue la manera como yo aprendí de generosidad, relacionándome con gente verdaderamente generosa, que desde un abrazo hasta algo de su tiempo, lo cual es lo más valioso para cualquier persona, estaban dispuestos a darme. Recuerdo que llegué a una cita con mi pastor y pensé, ¿cuánto me valdrá la consulta? Y yo estaba esperando que me cobraran, pero nunca fue así. Me atendían, me dedicaban tiempo, jamás me pidieron nada. Yo quedaba con preguntas, ¿por qué lo hacen? Ahora el tiempo pasó y lo aprendí de primera mano. Lo hicieron por amor, lo hicieron por generosidad auténtica. Y eso me hizo ver el cristianismo no como una religión, sino como una manera de vivir, como una manera de enfrentar la vida. Eso me enseñó que la Biblia no era un libro religioso, sino que era un manual de vida que se podía practicar. Ahora, eso es lo que encarna nuestro personaje Vos, con el cual vamos terminando esta temporada, que aunque no tenía una iglesia donde asistir, ni un pastor para escucharle, una buena prédica, sí tenía posibilidad de buscar a Dios y vivir congruentemente su fe. Hemos visto en Vos un hombre humilde, sencillo, práctico, entendido de los tiempos y con un corazón bastante generoso. Después de unos días, Noemí le dice a Ruth que Vos las podía ayudar, pero que dependía de su intención. Ya no era solamente que le permitiera recoger espigas en el cultivo, sino que ahora las podía redimir. Es decir, en el libro de Ruth aparece la figura del pariente redentor. Y si en estos días, para terminar el devocional, logramos verlo con claridad, pues vamos a entender lo que hay en el corazón de Dios para todos nosotros. Es muy importante. Porque cuando hablamos de Vos, que podría redimir a Noemí, no significa simplemente la ayuda económica, sino que le iba a restaurar todo lo que había perdido, comenzando por su dignidad, su imagen, su honra. Noemí, aparte de haber perdido a su esposo y a sus hijos, también había perdido sus derechos familiares, sus propiedades y su legado. Ahora, en la ley de Israel se permitía que un pariente cercano pudiera rescatar la heredad familiar, de un familiar cercano, por supuesto, proteger a sus miembros más vulnerables, en este caso la viuda, y preservar el nombre del difunto. Lo impresionante de esto es que Vos estaba dispuesto a asumir todo esto por amor. No porque hubiera nadie más con quien no pudiera casarse en su tierra. De hecho, antes de Vos había otro familiar que podía hacerlo. Pero miren la respuesta. En Ruth capítulo 4 dice que Vos dijo a otro pariente que podía redimir, que Noemí había regresado y que estaba vendiendo el terreno que le perteneció a su hermano Elimelech, y le dijo que considerara el asunto y que si pudiera, pues que lo comprara. Pero resulta que dice que para redimirlo tenía que adquirir el terreno también, pero además adquirir a Ruth la moabita, la viuda del difunto, a fin de conservar su nombre o el nombre con su heredad. Entonces ese pariente dijo, no, yo no puedo, porque podría perjudicar mi propia herencia. Y le dijo a Vos, redímelo tú, te cedo mi derecho, yo no puedo ejercerlo.
¿Se dan cuenta? No es normal que alguien esté dispuesto a hacer todo por el otro. La verdad es que la mayoría de gente cuida sus propios intereses. Y no estoy diciendo que vos no cuidara lo suyo, sino que por encima de todo lo que ese hombre está dispuesto a redimir la viuda y tomar la nuera para casarse con ella, aunque fuera una extranjera y pobre además. Por eso es que vos representa al Señor Jesús frente a nosotros, entendiendo que el Señor Jesús nos redimió, es decir, pagó el precio para restaurar aquello que se había perdido, devolvernos nuestra identidad, nuestra dignidad, nuestro propósito y también nuestro futuro. Amigos, la redención es un acto que va más allá de cosas materiales. Más bien tiene que ver con sanar el corazón, con darle sentido a nuestras vidas, con ampliar nuestra influencia desde lo físico hasta lo espiritual. Y vos no obtendría beneficios económicos al redimir a Noemí y a Ruth. Por el contrario, él iba a asumir el costo de sus responsabilidades. Pero no importaba eso. Él estaba dispuesto a redimir como recompensa para ellas. Lo que él no se imaginaba es que estuviera en el centro del plan de Dios, representando todo el propósito de Dios para la humanidad y que gracias a esa decisión su nombre quedaría en el árbol genealógico del Señor Jesús. Grábate esto en tu corazón. Generosidad está relacionado directamente con redención, entendiendo que Dios puede tomar nuestras temporadas de crisis, nuestros fracasos, debilidades, enfermedades y transformar todo en una gran bendición. Porque redención es libertad sin pagar, adquisición de una nueva posición sin dar nada a cambio. Redención es pago sin merecerlo. Pago que nos hace acreedores a una herencia física y espiritual por la cual no hicimos nada. Y esto es lo más valioso de la vida espiritual. Que alguien me escuche entonces en algún lugar del mundo. La redención no tiene que ver solo con la libertad para ir al cielo, sino que nos lleva a vivir una vida transformada en nuestro aquí y nuestro ahora. Mañana vamos a ver un poco más de las implicaciones de la redención y espero que sea una gran bendición para ti. Le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te bendigan de una manera súper especial. Soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional A Puerta Cerrada. Que pases un día súper extraordinario.